Quisiera hablarles del contexto histórico del pueblo, el pueblo de Egipto. Egipto pues era un reino en ese tiempo, también un país poderoso, ¿verdad? Que tenía dominios en varias regiones de su tiempo. Por lo tanto, estaban llenos de servidumbre, tenían muchos esclavos. Faraón traía esclavos de tierras lejanas, también para levantar esos grandes edificios, esos grandes templos para sus dioses. Y por lo tanto, había una gran majestad en ese lugar. Se sentía majestuoso los templos para los ídolos egipcios, para los dioses egipcios. Pero no vamos a hablar tanto de la construcción, vamos a hablar sobre todo del corazón de Faraón. El corazón de Faraón estaba lleno de ego, de grandeza. Él estaba acostumbrado a ser un hombre que se hacían los deseos de su corazón a como fuera. Aún con la sangre de muchos esclavos se erigían, se edificaban de aquellos edificios y toda obra que quisiera hacer Faraón. Pero llegó el momento en el cual el pueblo hebreo estaba esclavo por 430 años. Y usted ya ha de conocer el contexto histórico de cómo vivía el pueblo hebreo en Egipto. Era esclavo, pero llegó el momento que fue oprimido tanto el pueblo hebreo allá en Egipto que clamaron a Dios, pidiendo la mano de Dios, el socorro de Dios, la ayuda de Dios, porque estaban siendo abusados y sufriendo en gran manera. Y Dios envió a sus siervos, Aarón y Moisés, y fueron a pedirle a Faraón que dejara libre a su pueblo para que fueran a adorarle a Dios. Y Faraón, de alguna manera y otra, se resistió para no dejar ir libre al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Dios empezó a dar señales de su gran poder. Y hablamos de las 10 plagas. De las 10 plagas en las cuales Faraón se quedaba sorprendido. Se quedaba sorprendido, pero Faraón también tenía sus recursos. Tenía sus recursos los cuales él contaba con hechiceros, con magos, que podían hacer señales semejantes, pero no mejorarlas. Una y otra vez, Faraón utilizó a los hechiceros, a los magos, para contrarrestar el poder de Dios. Mas en ninguna de esas ocasiones, los magos pudieron hacer lo que Dios hace. Lo que Dios hace, nadie lo puede igualar. Los brujos y los hechiceros podrán imitar el poder de Dios, pero no igualarlo jamás. ¿Y qué pasó al final, ya casi de las plagas? Te voy a invitar en el libro de Éxodo capítulo 9, 27, donde Faraón reconoce el poder de Dios. Reconoce que él no podía igualar a Dios, no podía luchar contra Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 9, 27. La palabra de Dios, hermano y amigo, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Salga yo de esta ciudad y extenderé mi mano a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Le dijo Moisés. En ese momento Faraón estaba reconociendo
estaba reconociendo el poder de Dios y mandaba llamar a Moisés y Aarón, por lo cual podemos decir que había una dureza de corazón en Faraón. Había un orgullo, había un ego, en los cuales podemos decir que muchos gobernantes y no gobernantes ha existido ese defecto en la humanidad. Pero se acerca lo más difícil. Mira lo que dice allá en el libro de Éxodo 10:28. 10:28, donde Dios le dice a Moisés, anúnciale a Faraón la muerte de los primogénitos. Y Moisés, en obediencia a él y Aarón, van y se ponen frente a Faraón y anuncian la muerte de los primogénitos. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la actitud de Faraón? Y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Estaba a punto de venir la plaga número 10. ¿Y cuántas veces, amigo o hermano, nosotros de alguna manera retamos a Dios, somos contrarios a Dios? ¿Cuántas veces estás en medio de las pruebas, en medio de grandes pérdidas, y sin embargo sigue rechazando a los mensajeros de Dios, sigue rechazando la palabra de Dios? ¿Y qué sucedió? Usted sabe que la décima plaga es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dice, el coraje de Faraón, dice, y morirá, dice, todo primogénito. La dureza del Faraón los llevó a grandes sufrimientos, tal como ver a su propio hijo, el primogénito, muerto. Yo me pongo a pensar cuántas personas tienen pérdidas muy dolorosas al perder su pareja o perder sus hijos. Los pierde en vida, o sea que no han muerto físicamente, pero se pierde la familia, se pierde el matrimonio por la altanería que hay en el corazón y no tener humildad en uno mismo, en la persona. Los hijos se van de la vida de los padres porque el padre no les ha mostrado el amor o simplemente los maltrata, abusa de los hijos o viceversa, ¿verdad? También los matrimonios, por el machismo o por el orgullo, aunque exista amor, pero puede más el orgullo y el machismo que el poder del amor, que el poder de la unidad. Muchas parejas se separan porque tienen el mismo corazón que tenía Faraón, aún sabiendo lo que Dios dice en su palabra, que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestra pareja, que amemos a nuestro esposo, esposa, que amemos a nuestros hijos. Pero sin embargo, el corazón del hombre sigue en la misma posición, con esa dureza de corazón. Dice, Faraón utilizó a magos y hechiceros. Igualmente sucede en estos días. Él quiso contrarrestar el poder de Dios. Igualmente el día de hoy el hombre y la mujer muchas de las veces recurren a los hechiceros, a las brujas, a los magos, a los que leen las cartas, a los que le leen la mano, le leen el futuro o la bola mágica, ¿verdad? Y es por eso que hay tanto dolor el día de hoy en estos momentos.
Hay tanto sufrimiento de familias separadas, sufriendo unos en un lado y otros en otro lado. Pero todo debido a que no han confiado en Dios, no han querido obedecer a Dios, así como Faraón retó a Dios y murió su hijo por la dureza de su corazón. Sí, así en estos días también las personas se hacen sus dioses. Faraón tenía dioses, tenía ídolos, dioses ajenos al Dios todopoderoso de Israel, a Jehová de los ejércitos. Tenían hombres y mitad águilas. Igualmente en estos días hay muchos ídolos, hay muchas estatuas que son adoradas por mucha gente y rechazan al Dios todopoderoso, al único Dios verdadero, al Dios de poder, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios que puede hacer milagros en todo, en la familia, en la economía. Puedo decirte de muchas vivencias, una vida de rebeldía hacia Dios me tocó a mí sufrir mucho tiempo. Era comerciante y gozaba de buenos ingresos económicos. Y yo resistía a Dios. Resistía a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Rechazaba a Dios. Decía que yo creía en Dios, pero no vivía como Dios quiere que yo viviera, viviendo en una vida desordenada. Y Dios también castiga el desorden, castiga la desobediencia, hasta que yo pude conocer a un Dios de amor y tener esa paz en mi corazón. Muchas veces estamos buscando algo que no tenemos, que no encontramos, pero lo que buscamos solamente Dios lo tiene. Solamente Dios lo tiene y nosotros necesitamos definitivamente buscar a Dios. Libro de Segunda de Crónicas dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hace falta que nos humillemos a Dios, amigo, hermano, que reconozcamos que Dios es el Todopoderoso, que solamente Él puede tener la sanidad en todo lo que está sucediendo el día de hoy. Solamente Dios puede sanar tu relación familiar. Solamente Dios puede traer la paz a tu corazón. Dice el libro de Isaías 55:6, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Haz una reflexión allí donde estás en este momento y dile: Dios mío, perdona mi actuación, perdona mi rebeldía, líbranos de la peste destructora, líbranos de esta mortandad que está existiendo hoy. Reconozco que he sido rebelde, que te he resistido, pero en este día quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que me tomes como un hijo tuyo, que sea parte de tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Bendiciones.